gran parte de lo que había planeado para este año, para las clases de este año, tenía que ver con reflexionar, utilizar la psicología para trabajar todo lo que es mitología y leyenda en el primer trimestre. Es decir, había un plan, ¿sí?, que el coronavirus vino a romper absolutamente. Pero bueno, en este caso vamos a tratar de hacerlo de todas maneras, de una manera diferente, de una manera individual, en este caso desde acá. Después con Zoom, con los grupos que tengamos Zoom, vamos a ir viendo la manera, esto de debatirlo entre todos. Pero en principio, bueno, vamos a trabajarlo así. Este libro, que se llama El precio de la pasión, que es de Gabriel Rolón, aborda todo lo que es mitología griega, romana, escandinava, ¿sí?, nórdica, y mezcla mitos, psicología y temas que tienen que ver con la historia, que son muy interesantes para ver, ¿sí? Y nosotros vamos a ir mezclándolo. Ustedes lo tienen en el cuadernillo, los grupos de cuarto que no trabajan en cuadernillo, yo les voy a ir subiendo el material a Classroom para que lo tengan ahí, o a través de sus preceptores, no se preocupen, todo va a llegar. Y vamos a ir viendo y trabajando estas cuestiones, ¿sí? Quiero que piensen qué es la desmesura, qué es ser desmesurado. Esa va a ser la palabra clave de esta clase, la palabra clave de nuestro debate mañana por la mañana, así que es muy importante que lo piensen, ¿sí? Los griegos odiaban la desmesura, la ibris. Decían que una persona que es desmesurada, una persona que festeja en exceso, una persona que es demasiado confianzuda, ¿sí?, confiada, más que confianzuda, termina por cometer errores, termina por recibir un castigo de los dioses, ¿sí? A los dioses no les gusta la desmesura en los seres humanos. Vamos a leer un poquito de esto. En el apunte, ¿sí?, en el apuntecito del cuadernillo, es la página 33, ¿sí?, acá arriba, el título es Lo que está de más lastima. Yo de todas maneras voy a subir las páginas, así que no se preocupen, ¿sí? Dice lo siguiente: los griegos acuñaron la noción de ibris para señalar algo que temían y despreciaban, la desmesura. Esos momentos en que las emociones nos avasallan y hacen que perdamos el control. Al parecer, los dioses aceptaban solo una cierta cantidad de placer o dolor en el ser humano. Y toda sensación que escapara de esos límites era vista como una transgresión que debía ser sancionada. Como es sabido, los Juegos Olímpicos eran algo muy serio en aquellos tiempos. Los vencedores eran distinguidos con todo tipo de homenajes. Se realizaban fiestas, se erguían monumentos en su honor y se construían leyendas que lo sobrevivían por siglos. Muchas ciudades encontraron su fama a partir de sus campeones. Se cuenta que Filipo II de Macedonia recibió el mismo día 3 noticias importantes: el nacimiento de Alejandro, su heredero, el triunfo en Olimpia de uno de sus caballos y la victoria de su ejército en uno de los frentes de batalla. Abrumado, rogó a Tique, diosa del destino, que por favor le enviara una desgracia pequeña, porque como todos en ese tiempo temía la desmesura. Creía que los dioses exigían una cierta simetría en la vida de los seres humanos, y él había tenido una suerte tan grande que tuvo miedo de ser castigado por esa fortuna excesiva, algo que ocurría a menudo. Es decir, Filipo cree que le va a suceder algo malo, ¿sí?, algo muy malo, por esas buenas noticias que tuvo. Yo también igual soy un poco de esa creencia, de pensar que si me están pasando muchas cosas buenas, el destino en algún momento va a venir a darme el vuelto, ¿sí?, y me va a pasar algo malo. Pero bueno, eso tiene que ver con una cuestión de creencias, de cábalas, cómo está formado cada uno, ¿no? Quien acepta que todo tiene que ser bueno, o quien piensa que algunas cosas malas siempre tienden a equilibrar la cuestión energética de alguna forma. Los dioses, ¿sí?, castigaban la desmesura, y los griegos estaban conscientes de eso, ¿sí?, por lo menos los que creían en toda la cuestión de los dioses, que eran la mayoría.
Fíjense lo que dice después. Cuando el héroe Ajax marchó a la guerra, su padre, Telamón, le dijo que siempre aspirara a vencer con la ayuda de los dioses. Pero Ajax, lleno de soberbia, contestó: con tal ayuda de los dioses puede adquirir fuerza incluso uno que no valga. Yo me creo capaz de adquirir fama aún sin ellos. Los habitantes del Olimpo no se caracterizaban por su tolerancia, y esos dichos provocaron el encono de Atenea, diosa de la sabiduría y de la guerra, que como sabemos es bastante vengativa. Cuando Ajax rehusó una vez más su ayuda, jactándose de que el enemigo no podía pasar por donde él estaba, la diosa montó en cólera y lo condenó a la locura, llevándolo a realizar actos indignos para alguien como él. Al despertar de su delirio, Ajax descubrió que le había mancillado su espada de guerrero y de deshonrado prefirió quitarse la vida antes que vivir en la vergüenza. Ajax había incurrido en la desmesura de la soberbia y, como dijimos, en la Grecia clásica todo exceso era mal visto. De allí la frase que recibía a los consultantes en la entrada del oráculo de Delfos: nada en demasía. También Dante, en la Divina Comedia, suscribe esta idea. La Divina Comedia es un libro donde Dante Alighieri es guiado por Virgilio en los círculos, para ver los círculos de los infiernos, ¿sí? Y de esto hemos hablado alguna vez, qué castigo recibe cada uno según el pecado que haya cometido en vida, ¿no? Al escribir el purgatorio lo divide en 7 giros, en cada uno de los cuales el alma debe expiar los 7 pecados capitales. La soberbia, desmesura del amor propio; la envidia, desmesura en el afán de tener una posesión o virtud ajena; la ira, desmesura del enojo; la pereza, desmesura del descanso; la avaricia, desmesura del anhelo de posesión; la gula, desmesura del hambre; y la lujuria, desmesura del deseo sexual. Esta mirada acerca de la desmesura no es ajena al psicoanálisis. La teoría psicoanalítica diferencia 2 conceptos que en el uso cotidiano solemos utilizar como si fueran sinónimos, pero no lo son: el placer y el goce. Los estímulos que recibimos, tanto internos como externos, producen un aumento de la excitación psíquica. El placer aparece cuando logramos que esa excitación disminuya. Por el contrario, cuando esa tensión aumenta y atraviesa el límite de lo tolerable, surge una sensación de malestar extrema que denominamos goce. Por lo tanto, el goce no es placentero, es doloroso, porque es desmesura. Es el disfrute que se experimenta, por ejemplo, en los momentos de padecimiento, instantes en los que nos aferramos al dolor de modo pasional. Por ejemplo, cuando alguien está muy triste y escucha canciones más tristes todavía para llorar, ¿sí? Como, no se pone un video cómico porque siente que no van a ser felices de esa manera, que tienen que padecer todavía, que les falta mucho por padecer. Entonces ponen canciones de bandas tristes o de cantantes, que les haga peor, y eso es el goce, ¿sí? La desmesura del padecimiento, ¿sí? Es la autoflagelación, el autoflagelo. Es decir, que lejos de ser sinónimos, placer y goce se excluyen. Son conceptos irreconciliables. Donde hay placer no hay goce. Donde hay goce no hay placer. Comer, por ejemplo, disminuye la tensión que produce el hambre y genera un estado placentero. Pero si comemos hasta más no poder, lejos de experimentar la calma de la saciedad, tendremos una sensación de molestia. En esos casos no decimos que nos encontramos satisfechos, sino que estamos llenos. ¿Llenos de qué? De goce. El placer va de la mano del deseo y el goce, en cambio, de la pulsión de muerte. ¿De qué lado se encuentra la pasión?, nos pregunta el autor en este caso. Por ahora diré que la pasión es una energía que nos impulsa a ir en busca de algo que deseamos, un ideal, un amor o una vocación. Pero también es posible que nos arrastre hacia la búsqueda desmedida del poder, la lujuria, o como al Quijote, nos lleva a enfrentar desafíos delirantes. En esos casos, alentados por la pasión, arremetemos incluso contra las barreras que marcan los límites de la sanidad. Es decir, que la pasión puede llevarnos tanto al ápice febril del encuentro amoroso o a ese punto descontrolado de dolor al que denominamos goce. Teniendo en cuenta esto, llamaré pasión a aquellos momentos límites del placer y del dolor que
que nos ponen ante el desconocimiento de lo más profundo de nosotros. Situaciones en que la razón pierde el control, ya sea porque el dolor es tan fuerte que no se encuentra la manera de ponerle coto, o porque la promesa del placer absoluto brilla de tal forma que ciega. A ver, la desmesura, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver en un texto, ocurrió, por ejemplo, en la guerra de Troya, que es el texto al que vamos a apuntar hoy. Con algunos grupos ya hablamos acerca de la guerra de Troya, muchos han visto la película, ¿sí? El pueblo griego, en busca, entre comillas, de rescatar a Helena, que había huido con Paris, ¿sí?, que era un joven troyano, como excusa de irla a buscar a Troya, aprovechan, Agamenón aprovecha, que es el rey de Grecia, para invadir Troya y conquistarla. La desmesura. Si solamente hubiesen ido a buscar a Helena, hubiesen conseguido su objetivo de repente, que era vencer a un joven vanidoso y poco guerrero como Paris, ¿sí? Pero acá en este caso lo que querían era conquistar una ciudad que era muy fuerte como Troya. Lo logran a través del caballo de Troya, el famoso caballo de Troya. Y vamos a leer el texto. El texto se llama Eneas o la obligación de vivir. Es una vez que Troya ya es vencida, o sea, arranca con un encabezado que nos cuenta qué pasa con el caballo y después tenemos ese final. Tras los festejos por la aparente huida de los barcos griegos, Eneas, el mayor guerrero de Troya, dormía apaciblemente. Claro, habían pasado 10 años de la guerra y los griegos no lograban conquistar Troya. Entonces, a través de una idea de Ulises, fingen que se rinden, dejan un caballo en ofrenda a los dioses por haberlos enojado, por provocar esa guerra, y ocultan todos los barcos en una isla. Durante ese amanecer, los guardias se asombraron al ver las playas vacías de enemigos después de un sitio que se mantuvo por 10 años. Tan solo quedaba la basura acumulada en los campamentos y un extraño presente abandonado en la arena. Una mole hecha con tablones de abeto que representaba a un caballo y que terminaba adornando la ciudadela, la inexpugnable ciudadela rodeada de palacios señoriales. Algunos caudillos querían barrenarle el vientre, por si escondía algo en su interior. Otros querían quemarlo y echar las cenizas al mar. Pero ese impulso al temor de quienes no deseaban despertar la ira de los dioses, tras largos conciliábulos, interpretaron que el monumento era una ofrenda a los dioses griegos, de los dioses griegos para Minerva, ya que ellos habían ofendido con sus crímenes y el asalto a su templo. Quieren regresar en paz a sus hogares. Esto es una ofrenda a la diosa y un regalo para los troyanos, dictaminó un sacerdote. Otros decían que el monumento representaba a uno de los caballos de Neptuno, dios del mar, y que lo habían diseñado para atraer su benevolencia. Quieren vientos favorables y aguas calmas a fin de llegar más pronto a casa, afirmó el anciano rey Príamo. Mediante troncos hicieron rodar la mole hasta la plaza central, y luego empezaron los bailes y las libaciones para celebrar la victoria. Entonces, mientras Eneas soñaba tranquilo, después de los festejos, lo visitó el fantasma de Héctor, el único que lo igualaba en destreza con la espada. Pero aquello ya no era un sueño, sino una pesadilla. Héctor tenía el mismo aspecto con el que había quedado su cuerpo luego de haber sido ultimado por el cruel Aquiles. Sus heridas sangraban todavía y penosamente advirtió a Eneas, el más justiciero de los héroes. O sea, esto ya se da en los 10 años de guerra. Ya Héctor había muerto, Aquiles, ¿sí?, la había arrastrado por todos lados. Aquiles también muere, ¿no? La herida en el talón, el famoso talón de Aquiles. Les voy a poner algunos videitos en la descripción acerca de la guerra de Troya para quienes no saben nada, para que se puedan informar. Despierta, Eneas, que hoy Troya morirá. Vete con tu familia, tus sirvientes y soldados leales a las costas de Italia a fundar otra ciudad y otras murallas. En ese momento descendían los soldados griegos por una cuerda desde el vientre hueco del caballo. No era un monumento, no era una ofrenda, era una engañosa máquina de guerra. De inmediato los intrusos abrieron las puertas de las murallas para que el ejército que se había ocultado con sus naves en una isla cercana ingresara a Troya. Eneas, sobresaltado por la pesadilla, se despertó. A través de una ventana vio los resplandores de una hoguera.
Tomó su escudo, su espada, el arco y las flechas y salió. Mientras corría hacia la plaza, se encontró con soldados que lo siguieron. Subió a los tejados de un palacio y desde allí disparó flechas y mató a muchos, pero eso no impedía que todo fuera arrasado por los invasores, que agrupaban a los niños y a las mujeres para tomarlos como esclavos. Moriré como un guerrero, se juramentó Eneas, el generoso héroe. Cuando se acabaron las flechas, bajó a combatir cuerpo a cuerpo. Aplastó a una decena de oponentes con la fortaleza de su brazo y el filo de su espada hasta casi perder la conciencia. Se descubrió en las galerías de un templo, solo, agotado. Le quedaban pocas fuerzas, pero su corazón recuperaba bríos al notar la crueldad de los griegos. Entonces se manifestó Venus, su madre, la diosa del amor, quien con sus rizos dorados le dijo estas palabras: ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no te ha dicho Héctor que la ciudadela no sobrevivirá esta noche? Ya no habrá Troya tal como la conociste. ¿No has tenido suficientes señales? Te aguarda la gloria en Italia. Vete con los tuyos. Los dioses te imponen vivir para que viva por ti la estirpe troyana. En este caso, los dioses que estaban de un lado para los griegos y por otro lado, del lado también de los troyanos, Venus, madre, en este caso de Eneas, quiere persuadirlo para que huya, para que pueda fundar otra ciudad fuera de Troya, ¿sí? Eneas, al fin persuadido, regresó al hogar donde lo esperaba su esposa Creusa, presa de la angustia. Despertó al pequeño Ascanio, el hijo, y cargó a su padre, que estaba ciego y lisiado sobre sus hombros. Los soldados sobrevivientes se dispusieron a seguirlo. Amparados en las callejuelas oscuras, esquivando a los invasores, con sus corazones estremecidos por la brutal alegría con que los griegos festejaban la matanza, llegaron a la salida cuando el ruido de una patrulla los asustó y se dispersaron. Al reagruparse alguien faltaba, Creusa. Ya fuera de los muros subieron por la ladera del monte Ida, cubierta de pinos y abetos. Allí estaban a salvo. Dejó Eneas a su querido padre, a su hijo, los soldados y sirvientes. Voy por Creusa, seguramente estará errando perdida. Con el peligro que implicaba, volvió a entrar a la ciudad. Comprobó que su propia casa ya había sido saqueada y que ahora era pasto de las llamas. Vio los jardines humeantes, oyó angustiado los lamentos de los heridos, pero no encontró a Creusa. En una esquina, dos ocupantes lo reconocieron y, deseosos de matar a un héroe, fueron por él y solo consiguieron caer sin vida a los pocos segundos. Se ve que Eneas es un héroe bastante valeroso porque logra matar mucha gente. Creusa, su esposa, se pierde, obviamente. Imagínense lo que era la huida en el medio de toda la matanza. Él, que llevaba a su padre, que estaba ciego y lisiado, a su hijo y además a su esposa, más los que iban alrededor suyo, ¿no? Creusa, olvidado de sí y de su propio cuidado, comenzó a gritar el nombre de su esposa en medio de aquella desolación. Vagando sin rumbo, llegó a la playa. Envuelto en el fresco de la noche y el rumor de las olas, creyó ver una luz cercana. Corrió hacia ella, pero no había nada, hasta que una sombra más oscura que la misma noche le habló. Era la sombra de Creusa, que, bañada por la luz de las estrellas, le dijo con voz piadosa: querido Eneas, me quedo aquí. No seré esclava de una matrona griega, no lo soportaría. Estaré por siempre en esta tierra y tú encontrarás otra esposa en Italia. Vete, cuida a nuestro hijo y a tu padre Anquises. Vamos, un alto destino te aguarda. A ver, ponga pausa. ¿Qué le pasó a Creusa? Después de la pausa, Creusa muere, ¿sí? Creusa prefiere morir porque a las mujeres las tomaban como esclavas, ¿sí? Esclavas sexuales de los hombres y esclavas para las casas de las mujeres griegas, que se las llevaban después para que en las casas de Grecia justamente trabajasen cocinando, limpiando. Tenían el peor final las mujeres y los chicos en ese caso. En vano quiso abrazarla, la sombra de Creusa se esfumó y el guerrero partió hacia el monte Ida. Al día siguiente, él y sus soldados comenzaron a cortar las maderas para construir las naves que los llevarían a Italia. Eneas consoló como pudo al pequeño Ascanio. Su madre había muerto, pero con la satisfacción de convertirse en polvo de la tierra amada. Ellos continuarían la gloria de Troya más allá del invierno y de los mares, según la voluntad de los dioses. A ver, más o menos como para que tengamos en cuenta los dos textos que leí. Desmesura de los griegos, desmesura de los troyanos en los festejos
confianzudos, totalmente, confiados, ¿sí? Confiados, de que habían logrado vencer a los griegos y que los griegos habían rendido. En vez de quemar el caballo, como algunos proponían, lo dejan pasar. La desmesura de la confianza los hace tener la perdición de su ciudad. Los griegos tampoco salen tan bien airados, si bien conquistan Troya. Agamenón murió, Aquiles murió. El único que logra sobrevivir de los héroes famosos es Ulises, el famoso Odiseo, que vuelve a su casa en la Odisea, justamente, que le lleva otros 10 años, ¿sí? Porque los dioses se enojan con él, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, la desmesura es algo que tenemos que pensar siempre nosotros como parte también de nuestra propia vida. ¿Hasta qué punto podemos confiarnos de nuestras propias habilidades? ¿Sí? Yo puedo pensar que soy muy inteligente, ¿sí? Y no estudiar para un examen y me va mal. Puedo confiarme en mis habilidades físicas para, no sé, para jugar a la pelota y después fracaso porque hay alguien que sí entrenó. Puedo algún tipo de juego, no sé, el ajedrez, el póker o lo que sea, puedo sentir que soy muy habilidoso y dejar de practicar, y cuando voy a una competición quedo eliminado. Entonces la desmesura tiene que ver con la confianza que no debemos tener muchas veces, ¿sí? Y con lo que no debemos hacer. Los dioses castigan eso, ¿sí? La religión griega, la cultura griega, romana, castigan eso. Así que es muy importante que lo tengamos en cuenta de ahora en más, ¿sí? En este mito, del cual después voy a dar una actividad, la palabra clave es eso, la ibris, la desmesura, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver después cómo lo vamos relacionando para el trabajito que les voy a dejar, para pensarlo y para reflexionar. Cuarto, esto es lo que quiero, que pensemos, que reflexionemos. Estas clases y este año típico que nos toca nos pone en esta posición justamente, de tener que pensar, de tener que reflexionar mucho y que sirva para esto. No vamos a perder el año. De repente podemos perder algunos textos, alguna parte de contenido, muy poca, pero nos vamos a llevar esto, mucha reflexión, mucho pensamiento y el disfrute en todo caso de esta nueva experiencia. A ver, cuando se habla de cuarentena productiva tiene que ver con estas cosas, saber aprovechar este tipo de clases y construcciones que tenemos todos juntos. Así que bueno, a seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha energía y con energía positiva, es lo único que nos queda, ¿sí? Les mando un saludo y un abrazo afectuoso para todos. Nos vemos. Off topic. Este video ha sido un video donde he dejado mi garganta para hablar lo más fuerte posible para ganar a un edificio donde vivo, ¿sí? Que somos solo 4, pero uno de los 4 pone un boliche, ¿sí? Así que bueno, espero que no se haya escuchado ese sonido y que hayan podido disfrutar la clase. Nos vemos.